Apocalipsis capítulo 17. Vamos a meditar en algunos versículos del 1 al 6. Y yo quiero pedirles toda la atención, porque realmente vamos a entender cómo en estos días todavía Babel sigue operando. Dice Apocalipsis 17, del 1 al 6. ¿Cuál es el título que tiene ahí el capítulo? Condenación de la gran ramera. Vamos a leer. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, dice Juan, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo dice? Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, o de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado, con gran asombro. Hasta ahí nomás. ¿Cómo le llama el Espíritu de Dios y le traslada esto a Juan, a Babilonia, mencionada acá? ¿Cómo la llama? La gran ramera. Vamos a Apocalipsis, ahí nomás, a la vueltita, 14:8. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a Apocalipsis 16:19. Apocalipsis 16:19 dice: y la gran ciudad, ¿cómo era la ciudad? Gran ciudad. Fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Estos 2 versículos que acabamos de leer, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 16, hablan de una gran ciudad. No dicen que era pequeña, no dicen que era una ciudad más. Hablan de una gran ciudad, y el ángel le dice a Juan: escribe esto, fíjate esto, Juan. ¿Ha caído quién? La gran ciudad. Después dice: la gran ciudad fue dividida, y dice: la gran Babilonia. O sea que Babilonia no era una ciudad más en el mundo antiguo. Era una ciudad muy importante, y era tan importante que concentraba 2 patitas, tenía 2 patitas en las que se apoyaba. Número 1, poder religioso. Poder religioso. Número 2, tenía poder comercial. Ahora lo vamos a desglosar y vamos a ver una parte y la otra. Poder religioso y poder comercial. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Babilonia aparece en la Biblia 287 veces. 287 veces aparece en diferentes libros: Ezequiel, Jeremías, Daniel y otros tantos mencionan a Babilonia. 287 veces. Es mencionada más que cualquier otra ciudad, excepto, presten atención a esto, excepto Jerusalén. O sea, por un lado tenés
Babilonia, y por otro lado tenés Jerusalén. Dos ciudades muy importantes, por cierto. ¿Sí? El espíritu de Babel es el que está operando por estos días, veíamos la semana pasada también. Entonces, en el tiempo de Juan, el que escribe el Apocalipsis, Juan, se creía que Babilonia representaba Roma, estaba personificada en Roma. ¿Por qué? Porque Roma se dedicó a perseguir, a oponerse a la fe cristiana y a perseguir y a matar a todo el que dijera soy cristiano. Entonces todo el mundo creía que Babilonia en la antigüedad estaba personificada por Roma, por la Iglesia Católica Romana, fiel perseguidora de los cristianos. Pero hay quienes al día de hoy consideran que ya no es Roma. ¿Sí? Algunos creen que se trata de una ciudad estadounidense, por ejemplo, Los Ángeles. Ya vimos todo lo que significa Babilonia. El placer sin límites, rienda suelta todo lo que la gente quiere hacer, no hay límites para ninguna cosa. Entonces, ese espíritu, algunos dicen que se ha trasladado a alguna ciudad de los Estados Unidos, por ejemplo, Los Ángeles. Pero lo cierto es que, como dijimos recién, no hay un lugar en la tierra que no haya sido permeado por este espíritu babilónico, que no haya sido afectado. O sea, no hay un lugar que podamos decir, acá no está la influencia de Babel. Toda la tierra ha sido contaminada con ese espíritu babilónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el espíritu de Babel? Entre otras cosas, es el espíritu anticristo, antidios. Eso es Babel. Que bajo el gobierno del anticristo, escuchen esto, la Biblia nos dice que va a influenciar a toda la tierra como nunca antes ha ocurrido. Vamos a Juan, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué pasa? No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que dice, y que ahora, ¿dónde está? Que ahora ya está, ¿dónde? En el mundo. Y imagínate que esto lo escribió Juan hace miles de años atrás. Y en ese momento, el Espíritu Santo le dice, ahora ya está. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. O sea que nosotros también podemos decir exactamente las mismas palabras. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Pero ese espíritu, ahora, recién te acabo de decir que todo lo que es espiritual necesita de un envase para poder manifestarse todavía con mayor fuerza. ¿Sí? Llegará el momento en que el anticristo se va a manifestar personificado en alguien que tiene poder político y económico. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? El anticristo dejará de ser solamente espíritu para ser una persona. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Pero ¿qué sucedió? Para que nosotros pudiésemos ver a Dios, ya no como espíritu, apreciarlo ya no como espíritu, Él vino y se encarnó en la persona de Jesucristo. Entonces ahí sí pudimos verlo. Lo mismo va a ser el anticristo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Va a tomar forma humana. Ya no va a ser solamente un espíritu, ahora va a adquirir un cuerpo. Lo mismo que ocurrió con Jesús. Por eso muchos van a ser engañados. Entonces, en Apocalipsis 17, volvamos ahí a Apocalipsis 17, aparece el sistema religioso que impera en Babel. Sistema religioso babilónico. Te dije recién que Babilonia tiene dos patitas.
Por un lado está el poder religioso y por otro lado está el poder comercial. Vamos a ver la primera parte, el poder religioso. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 7 ángeles que tenían ¿qué? ¿Cuántas copas? 7 copas. 7 ángeles que tenían 7 copas. Los ángeles son los encargados de traer 7 tipos de juicios a la tierra. Eso es lo que está diciendo Juan. Estos ángeles son enviados por Dios para traer esas copas, derramarlas sobre la tierra. Son 7 tipos de juicios diferentes que la tierra va a experimentar. ¿Sí? Por causa de Babel. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué 7 juicios? Porque la maldad, el pecado, ha llegado a un extremo en el que Dios, como te decía recién, dijo: basta. Cuando Dios dice basta, la única alternativa que le queda a la tierra, al ser humano, es experimentar el juicio de Dios. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, cuando Dios dice hay juicio, agarrate, Catalina. No hay vuelta atrás. ¿Sí? Esas 7 copas, dijimos entonces que son 7 tipos de juicios diferentes que Dios va a traer a la tierra. Pero eso después, en otro momento, lo vamos a estudiar más en profundidad. Yo quiero que se entienda el concepto. 7 ángeles con 7 copas vienen a la tierra a traer juicio que Dios ha determinado. ¿Sí? Versículo 1b, la segunda parte dice: y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré ¿qué cosa? La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Habla de una sentencia, de un juicio. Eso significa la palabra sentencia. Hay un juicio. Dios le está mostrando a Juan que Babilonia será juzgada, o ha sido juzgada, si querés, y Dios se lo está revelando a Juan. Lo que comenzó en el Génesis, lo que siguió en Daniel, tendrá su culminación cuando Dios ejecute el juicio que ya ha sido en los cielos decretado. ¿Sí? Sigan la historia. ¿Cómo la llama Juan, o cómo la denomina, mejor dicho, el Señor a esta mujer? ¿Cómo? La gran ramera. Ahora, yo les dije muchas veces que cuando la Biblia habla de una mujer, ¿a quién representa? A la iglesia. Pero pregunto, ¿podrá ser esta la iglesia? Claro que no. Exactamente, no. Todos tendríamos que haber saltado y haber dicho: ¡no! Porque si yo no entiendo mal, Pablo dice que la iglesia de Cristo es santa, gloriosa, sin mancha. Y acá el ángel está hablando de una gran ramera. Hay una enorme diferencia. Pero me encuentro entonces que en la tierra hay 2 tipos de mujeres, 2 tipos de iglesia o de iglesias. Por un lado está la iglesia santa, pura, sin mancha, gloriosa, hermosa, preciosa, divina, santificada, purificada de Cristo. Y por otro lado me encuentro en una iglesia denominada la gran ramera. Contra esa iglesia es que viene el juicio. ¿Y qué es esto de la gran ramera? Es una iglesia que se prostituyó, que hizo alianzas no convenientes, que aceptó ciertas cosas en su vida creyendo que eran válidas, o no importándole si eran o no válidas delante de Dios. Se prostituyó esa iglesia. Contra esa iglesia viene juicio. Esa es la iglesia que va a recibir estas 7 copas.
Eso es lo que está viendo Juan acá. ¿Por qué? Porque así como Dios juzgó a Babel y tuvo que descender y disolver lo que estaba ocurriendo allí en la torre, Dios también, al final de los tiempos, ejecutará, y yo creo que ya lo está haciendo, ahora te voy a mostrar por qué, ejecutará los juicios establecidos en su palabra. O sea que hay dos mujeres, dijimos, hay dos ciudades. Por un lado Babilonia, por otro lado Jerusalén. Por un lado está la iglesia, la mujer, la esposa de Cristo, santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y por otro lado está la gran ramera, Babilonia. Dos mujeres. Dos mujeres. Si hablamos de una ramera, claramente no define a la iglesia de Cristo. No la define, para nada, en absoluto. Ahora, no podemos negar que esta afirmación tiene matices religiosos. ¿Sí? Estamos hablando de una iglesia que se prostituyó y se corrompió, que hizo alianzas no convenientes, que apostató de la fe en Cristo. Cuando una persona apostata, olvida, niega su fe y vuelve atrás, lo que está haciendo es prostituirse y constituyéndose un miembro de esa iglesia conocida como la Gran Ramera. No hay un callejón intermedio entre ambas. O estamos de un lado o estamos del otro. Y acá Juan está viendo que viene juicio para esa iglesia que se ha prostituido. ¿Qué fue lo que se generó en Babel? Confusión y engaño. Y mucha gente creyente, muchos cristianos confesos, a través de este espíritu, han caído en el engaño de hacer alianzas con esas religiones, con otras religiones. Ustedes conocen gente que alguna vez estuvo en las filas de la iglesia cristiana evangélica y porque a algo no le gustó se fue a los mormones, se fue a los testigos de Jehová, se fue a la iglesia adventista, ¿sí o no? Bueno, esa gente hizo alianzas con religiones que son contrarias a la fe cristiana. Esa es la iglesia que se ha prostituido. En un momento fueron, hoy no lo son. Tendrán la apariencia de, dice la Biblia, pero negarán la eficacia de la piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y contra esa iglesia viene un juicio de parte de Dios. Ni hablar de aquellas iglesias evangélicas, cristianas, que se fueron tras corrientes teológicas incorrectas. Ni hablar. Que le vendieron a la gente un evangelio de prosperidad. No me importa si vos te arrepentís o no de tus pecados, pero venía Cristo, que Cristo te va a prosperar y te va a hacer multimillonario. Esa gente es parte de la iglesia que se ha prostituido. ¿Sí? Cuidado. Por eso es importante que toda nuestra vida, cada día, esté centrada en Cristo. Porque podemos desviarnos y terminar siendo parte de esa iglesia que será juzgada severamente. Termina diciendo el versículo 1. Dice, ¿dónde está sentada? La que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿qué es esto de las muchas aguas? Fíjate el versículo 15 del capítulo 17. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. ¿Qué más? Muchedumbres de qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, eso te habla de la influencia a nivel mundial que esta gran ramera tiene. Esa iglesia que se ha prostituido tiene una influencia muy fuerte en todo el mundo. Y eso es lo que describe Juan. Es una mujer que se sienta sobre muchas aguas. Las muchas aguas, lo acaba de explicar ahí Juan claramente, son pueblos, ciudades, naciones, lenguas, mucha gente. Mucha gente.
mucha gente. Pero cuando hablamos de la gran ramera, te dije recién, no estamos hablando de una sola religión o de una sola iglesia. Estamos hablando de la unificación de muchas religiones. ¿Sí? ¿Me siguen? No estamos hablando de una sola religión, estamos hablando de muchas religiones que se han unido, que se han prostituido. Eso es lo que va a pregonarse en el último tiempo. La unificación de una sola religión en todo el mundo. Babilonia. Así como se va a procurar que en el mundo haya una sola moneda, lo que va a proponer Babel, entre otras cosas, es que en todo el mundo haya una sola religión. ¿Sí? ¿Lo van viendo? Entonces, mucha gente, muchos teólogos, muchos a lo largo del tiempo, asociaron puntualmente a esta mujer con la Iglesia Católica Romana. Pero la realidad es que no está limitada a ella, sino a la unión de varias religiones falsas que van a influenciar o que están influenciando ya a todas las naciones de la tierra. Cada vez es más violento esto. La idea es quitar a Dios del medio, eso es lo que propone Babel. Saquemos a Dios del medio y busquemos tener nuestro propio Dios, que nos haga uno, como ocurrió en Babel. ¿Sí? Versículo 2, mirá lo que sigue diciendo Juan. Apocalipsis 17, estamos ahí. Dice el versículo 2, con la cual han fornicado, o sea, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Está hablando de la gran ramera. La gran ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que Daniel rechazó qué cosa de parte del rey? El vino y la comida. Bueno, ese vino, esa porción diaria que Daniel rechazó, ahora muchos reyes y muchos moradores de la tierra lo han tomado y se han embriagado. Eso es lo que está describiendo Juan acá. ¿Sí? Fíjense la influencia que tiene esta mujer. Fíjense, dice que muchos reyes de la tierra han caído en sus brazos. Gente poderosa no pudo permanecer firme ante las propuestas seductoras de esta gran ramera. Fíjense la influencia que tiene. Muchos reyes, gente importante, han sido atrapados por esta gran ramera. Muchos habitantes de la tierra, dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Eso es lo que produce la religión hueca, vacía, gente muerta en vida. Entonces, ¿qué hace Babel? Confunde y engaña. Atrapa, seduce, cautiva. Y mucha gente importante, vamos a ver cada vez más gente importante tratando de imponerse a través de lo que esta gran ramera propone. Es decir, no va a ser una propuesta que ellos van a generar, sino que tendrá detrás otro impulso. ¿Sí? Fornicación no tiene necesariamente que ver con el pecado sexual, en este caso, sino que a lo largo de la Biblia la encontraremos asociada a la idolatría. Dios le hablaba a Israel y le decía, ustedes han fornicado, pero no necesariamente porque hayan pecado a nivel sexual, sino porque cambiaban a Dios y se iban tras dioses ajenos. Entonces Dios asocia la fornicación con la idolatría, o sea que esta es una iglesia, la gran ramera es una iglesia idólatra. En exceso. ¿Sí? Tenemos que entender también esto. Dice que los reyes de la tierra han fornicado con esta ramera, es decir, se han vuelto en amores con este sistema corrupto. Se han asociado con este sistema corrupto, se han enamorado de esta ramera y añade que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
El vino que Daniel rechazó, esta gente dijo, sí, nosotros lo queremos. Placeres de la carne, se entregaron, le dieron rienda suelta sin límite a los placeres de la vida. Eso significa embriagarse con el vino de esta gran ramera. No hay límites, como veíamos la semana pasada. No hay límites, hacemos lo que nos parece, lo que nos gusta, no importa, no me pongan límites. Yo quiero vivir la vida loca, quiero hacer lo que se me antoja, no me digan lo que tengo que hacer. Versículo 3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo que Juan está viendo acá es esta iglesia que se prostituyó, la unión de varias religiones, cabalgando ¿sobre qué? Sobre una bestia que tiene ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos. Nadie piense en nadie, por favor. Estamos hablando de otra bestia. ¿Sí? 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? ¿Dice bien? Y 10 cuernos. ¿Dónde ve Juan a la mujer esta gran ramera, cabalgando sobre una bestia? La bestia de la que está hablando Juan acá es el anticristo. Y lo que está viendo Juan acá, 2 cosas ve Juan. Número 1, ve que esta mujer, esta gran ramera, que dijimos que era ¿qué? ¿Qué representaba la iglesia? La gran ramera. Una iglesia que se prostituyó y se corrompió. Está sobre una bestia cabalgando, ¿no? Entonces lo que Juan está viendo acá es que esta iglesia, esta ramera, cuenta con el apoyo del poder político. Se sustenta, pero está sobre el poder político. ¿Sí? Pero además también habla de un rol dominante de esta mujer sobre ese poder político. O sea, ambos se necesitan. Eso es lo que está viendo Juan en este punto. Y él lo describe, dice, yo veo a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, para el resto de los mortales, esto va a ser algo atractivo. Cuando esto suceda, muchos, por eso está sentada sobre muchas aguas, muchos se van a inclinar y van a decir, esto es lo que estábamos esperando. Porque en un principio, lo que te va a proponer Babel, Babilonia, el anticristo, va a ser muy bueno, muy atractivo a los ojos humanos. Hasta que a mitad de la semana se arme la hecatombe. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Va a llegar un punto en que este anticristo que va a venir disfrazado de aparentemente una piedad importante y por eso va a cautivar el corazón de muchos, va a llegar un momento en que va a decir, se terminó, se saca la careta y se va a manifestar como quien realmente es. Eso es lo que está viendo Juan. ¿Y quién le va a poner freno si tiene apoyo religioso y tiene apoyo político? Tiene apoyo de la iglesia que se prostituyó y tiene apoyo de gente importante. ¿Quién le va a poner límites? Eso es lo que está describiendo este hombre. Pero además, ¿sabes por qué? Porque esta mujer se va a vestir bien. Mirá lo que dice el versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, y tenía en la mano, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, es una mujer sumamente atractiva, va a tener mucho glamour. La vamos a ver, o se va a ver, y va mucha gente a decir, wow, mirá qué importante. Mirá qué interesante. Esto es lo que estábamos buscando.
Recuerden que no estamos hablando explícitamente de una mujer, estamos hablando de una iglesia. Y muchas veces nosotros cuando vemos, nos pasa hoy, fíjense, que cuando vemos una iglesia así imponente por su construcción, decimos, ¡guau! ¡Qué iglesia! Me gustaría saber qué hay adentro. Imagínate en ese tiempo, cuando esto ocurra, cuando esta mujer empiece a manifestarse ya con mayor fuerza, con mayor apoyo. ¿Sabes cuánta gente va a caer y va a decir, qué interesante esta iglesia, Porque no te hablan de pecado acá. Acá te dicen que está todo bien, acá te dicen que da todo lo mismo, acá no te confrontan con el pecado. Che, qué interesante, vamos, Acá me dejan hacer lo que se me canta. Qué interesante esta iglesia, ¿no? Acá me dejan tener 3 o 4 mujeres, qué interesante esta iglesia. O 3 o 4 hombres. Qué interesante, mirá, nadie te dice nada. ¿Y quién es el pastor? No, no hay pastor, tenemos uno, pero... Esa es la iglesia que se ha prostituido. Y esto está pasando ya, ¿o no? Está pasando. Y no pasa demasiado lejos, en otro país o en otro continente. Pasa en nuestra ciudad muchas veces, Pasa en muchas ciudades, en muchos lugares. Por eso la mujer está sentada sobre muchas aguas. Muchas aguas. Es una mujer atractiva, seductora, pero corrupta. Es una mujer que tiene mucho glam, dirían las chicas. ¿No? Se viste bien, se viste a la moda. El diablo viste a la moda. No lo vas a ver todo con harapos y todo sucio, destruido, roto. Acá está, soy yo el que viene a gobernar, ¿no? Lo vas a ver, o se va a ver bien presentable. Es gente poderosa, gente que tiene muchos recursos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el nombre escrito en la frente de esta mujer? Versículo 6. Babilonia la Grande, dice el versículo 6. En su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de todas o de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Sabés que en la antigüedad, en Roma, a las prostitutas se les ponía el nombre acá en la frente? Entonces iban por la calle con ese nombre que ellas tenían acá en la frente, grabado o en alguna tela, llevaban el nombre acá. Entonces se las identificaban. Y lo que está haciendo el ángel acá, o quien habla con Juan, le está señalando exactamente esto. Babilonia tiene un nombre escrito en la frente. Se la puede identificar esa iglesia. Si vos y yo prestamos atención a esa iglesia que se ha prostituido, la podemos identificar. Y la podemos distanciar, la podemos alejar de nuestra vida. Excepto que nos interese ser parte de esa iglesia. ¿Estoy siendo claro? ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, Juan nos dice que hay una sentencia contra esa mujer, a la que llaman madre de las rameras. ¿Cómo estaba esa mujer? Versículo 6. Dice, vi a la mujer ebria. ¿Cómo estaba la mujer? Ebria. ¿Pero ebria de qué? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado, con gran asombro. ¿Qué es lo que está viendo Juan acá? Que esta mujer a lo largo del tiempo ha matado, se ha embriagado y se ha saciado de la sangre de los profetas y hombres de Dios a lo largo de la historia, de cristianos. Los ha perseguido y los ha matado. Eso es lo que ve Juan acá. Pero él dice, termina diciendo el versículo 6, dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué dice esto? Porque en la antigüedad quienes perseguían, por ejemplo, al pueblo de Dios era gente pagana, gente que no tenía nada que ver con Dios. Pero lo que Juan está viendo acá es que quien persigue en este tiempo, lo que él está viendo, a la iglesia, a los santos de Dios, es una iglesia que cayó en el error y por no entender que estaba viviendo en el error, empezó a perseguir a los que estaban en la verdad.
Ahora, esto es lo que está viendo Juan. Esta mujer ramera no solo perseguía y mataba a los cristianos, sino que además esta iglesia corrupta y falsa, de alguna manera se deleitaba y se saciaba con la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Era placentero, es lo que ve Juan, dice, la veo deleitarse. Le causa placer cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, un hombre, una mujer de Dios, mueren a manos de esta mujer. Le causa placer. Antes eso lo esperabas, Israel lo esperaba de Egipto, de los babilonios, de los asirios y de todos esos pueblos que en la antigüedad perseguían a Israel. Pero el problema es que ahora se presenta un enemigo cuasi de las mismas filas. ¿Sí? Tremendo, por eso se sorprende Juan. Dos mujeres dijimos, una ramera y una santa, una corrupta y la otra sin mancha. Dos tipos de iglesias existentes en el mundo hoy, una real y la otra falsa. Hasta acá vimos la Babilonia religiosa. Eso es lo que va a suceder. Ese es el panorama que vos y yo tenemos que tener para lo que viene. Ese es el panorama de la iglesia, de las iglesias que acabamos de ver para el tiempo que viene, si es que ya no está sucediendo. Ahora quiero meterme en la Babilonia comercial. Vamos a Apocalipsis 18. Ahí nomás. Apocalipsis 18, vamos a leer del 1 al 5. Dice, ¿cómo se titula? La caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué? ¿A quién le está hablando el ángel acá? Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Te pregunto, dice ahí Juan, porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Hasta dónde querían llegar los de la torre? Hasta el cielo. Solo que lo que llegó al cielo fue ¿qué? Su pecado. Ahora, comienza la historia y el ángel que desciende dice, Babilonia ha caído. Dice, ha caído la gran Babilonia. Pareciera ser una expresión de lamento. Pero lo que está diciendo este ángel es que definitivamente Babilonia ya dejó de ser. ¿Sí? Y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, fíjate la corrupción e inmundicia que hay en el sistema babilónico. Fíjate la situación, la condición de Babel o de Babilonia, según lo que nos acaba de describir acá Juan. Dice que ha caído y se convirtió en habitación de demonios. ¿Qué más? Guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es Babel, esa es Babilonia hoy. Estamos hablando de la Babilonia comercial, pero la Babilonia religiosa es exactamente lo mismo. La misma condición. ¿Sí? El lugar donde Babel estuvo originalmente es hoy el Irak moderno. Hace algunos años atrás, antes obviamente de que falleciera,
Saddam Hussein, el que fuera presidente o dictador de Irak, él dijo y expresó abiertamente en una nota su deseo de reconstruir Babilonia con toda su gloria. Obviamente no llegó. Sigue siendo una zona desértica. ¿Sí? Pero él manifestó abiertamente: yo tengo la intención de volver a reconstruir Babilonia. Ahora, por todo el petróleo que hay en aquella zona, bien podría ser considerado un importante centro comercial del mundo. ¿Sí o no? Bueno, por alguna razón soberana, divina, Dios no ha permitido que eso suceda, que Babilonia vuelva a resurgir. Ya Dios la disolvió en el comienzo. Y ahora lo que queda es solamente que se ejecute un juicio. Mirá lo que dice el versículo 3. Estamos en Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones, han bebido del vino, del furor de su fornicación. Otra vez aparece el vino babilónico. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra, está hablando de los comerciantes, mercaderes, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, Juan lo que está diciendo cuando habla de la potencia de sus deleites, no está hablando o haciendo referencia solamente a la fornicación, que tenía obviamente rienda suelta ahí en Babilonia. Dijimos que está asociado a la idolatría, sino también al orgullo, a la codicia y a la riqueza que habían obtenido. O sea, los mercaderes veían en Babilonia una gran posibilidad. ¿Cómo es el sistema de Babel? Corrupto. Entonces se enriquecen mediante la corrupción. ¿Te suena conocido eso? Eso es Babel, eso es Babilonia. Nos habla de vino. Dijimos la semana pasada que el vino es uno de los placeres para quizás algunos, no todos, pero el vino es una fuente de placer. Habla de fornicación, habla de la sexualidad, pero también de la idolatría, del libertinaje sexual. Habla de mercaderes, habla de deleites, habla de, en definitiva, placeres carnales, temporales y pasajeros que dejan a la gente vacía y arruinada. Habla de reyes de la tierra, que son los que, al igual que en el tiempo de Daniel, lideran y liderarán este sistema babilónico en estos días como en aquel tiempo. Gente importante se va a mover detrás o delante de este sistema, liderándolo. Por último, o en el último tiempo, lo más dramático es que este movimiento babilónico, este movimiento espiritual de la gran ramera, engañará a muchos creyentes que no podrán discernir la iglesia real de la iglesia falsa, la iglesia de Cristo de la iglesia del anticristo o de la gran ramera. No la van a poder discernir. Jesús dijo: y vendrán muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán. El anticristo no se va a presentar como un enemigo a cara descubierta. Inicialmente tendrá la apariencia de el yerno favorito, el ideal. Lo van a ver las mujeres, las suegras, van a decir, o las futuras suegras, dirán: ¡ay, qué bonito, qué preciosura! Hasta que la bestia se manifieste. Muchos creyentes dirán: ¡ay, es el líder que necesitaba! Hasta que se manifieste. Tristemente mucha gente va a ser engañada, y tristemente mucha gente ya está siendo engañada. Mucha gente, más de la que nosotros imaginamos. Tenemos que tener cuidado, cuidar nuestro corazón y alertar a los nuestros. Enfócate en Cristo. No vaya a ser que cuando Dios diga basta, vos quedes del lado incorrecto. Tenemos que tener cuidado. Amén. La iglesia de Cristo, la mujer que participará de las bodas del Cordero, está muy lejos de ser lo que menciona Juan. Juan habla de una gran ramera, de una mujer, de una iglesia que se ha prostituido, de una iglesia que se ha corrompido, pero la iglesia de Cristo
es una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Amén. Es una iglesia que se está preparando para participar de unas bodas. Cada día que pasa vos tenés que tener tu vestido listo, porque no sabés en qué momento el novio vendrá, aparecerá y dirá, llegó la hora. Yo te pregunto, ¿tus vestidos están listos o todavía están medio así, arrugados? ¿Cómo están nuestros vestidos? ¿Están listos? Si sonara en este momento la gran trompeta o se abre el cielo y aparece Jesús y nos llama. ¿Estamos listos para decir, Señor, estoy hace tiempo ya preparado esperándote? Qué bueno que viniste por mí. O todavía hay cosas raras en nuestra vida que están ahí, que las estamos bancando. La iglesia de Cristo se está preparando para participar de una boda. El evento más glorioso, ningún wedding planner habrá imaginado esa boda. Pero hay una boda que en los cielos ya está ahí, a nada de consumarse. Tenemos que santificar nuestras vidas. La iglesia de Cristo, la novia del Cordero, la esposa, no es una ramera, es una mujer santa. No se entrega a las pasiones desordenadas y a los placeres carnales. Se rinde ante el amor de su amado. No es habitación de demonios, sino morada del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Amén. Esa es la iglesia, el lugar de la presencia del Señor. Mirá lo que dice el versículo 4. Ahí viene un mensaje del cielo para el pueblo de Dios. Mirá lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, el ángel viene y se ve que todavía había algunos cristianos ahí que estaban entre San Juan y Mendoza. Entonces viene el ángel y les dice, salgan de ahí, salgan. Quizá había algunos que ya habían puesto sus pies en esa iglesia corrupta. Y entonces el ángel viene y les dice, salgan de ahí, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ustedes sean partícipes de sus pecados, ni que reciban parte de sus plagas. Te pregunto, ¿cuántas plagas hubo por estos últimos años en la tierra? COVID, la gripe aviar hace unos años atrás, hace un tiempito atrás se hablaba de la viruela del mono. ¿Qué más? ¿Cuántas plagas? ¿No será que Dios ha comenzado a permitir que esas copas sean derramadas sobre la tierra? ¿No será que Dios todavía le está llamando a su iglesia y salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de esa iglesia, salgan del medio de esa iglesia corrupta, salgan de ahí, no sean partícipes de sus pecados? Porque viene juicio. Dios le hace un llamado a su pueblo y le dice, pueblo mío, salid de ella, salid del medio de Babilonia. No participes en lo que tiene que ver con este espíritu inmundo, con esta realidad espiritual demoníaca y perversa. No participes, salid de ahí. Es un llamado a abandonar todo aquello que tenga que ver con este sistema perverso y corrupto, embriagante de placeres y demás. Dios vuelve a llamar a la iglesia, salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. Salir de ella es igual a no se contaminen, no se dejen atrapar por la oferta de placeres temporales que este sistema les ofrece. No se dejen engañar, no se confundan, porque hay una sentencia contra Babilonia y dicha sentencia ya ha sido ejecutada en los cielos por el Señor Dios de los cielos. O sea, es cuestión de tiempo que nosotros veamos definitivamente caer este sistema. Es cuestión de tiempo. Pero en los cielos ya el decreto salió.
tipo de placeres tenemos que guardarnos? De la pornografía, que no es exclusiva de los chicos, gente joven. Guardarnos del adulterio, guardarnos de la fornicación, guardarnos de películas que no edifican, de miradas que no corresponden, de pensamientos impuros, de mentiras disfrazadas de verdad, de palabras deshonestas, de las comidas que nos seducen y no nos dejan vivir conforme a Dios, del vino embriagante que Babilonia nos ofrece. Todos los días hay una porción diaria preparada con tu nombre y el mío. Y Dios viene y le dice a su pueblo, salid de ella. Es igual a no participes de sus pecados. No te enredes ni te enganches con sus ofertas. Santificate y Dios te guardará de la hora de oscuridad y prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Salgan, salgan, salgan. Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Salgan. A los que hoy no están, salgan de ese sistema de engaño, de mentira. Salgan. Salgan, que Babel no te adormezca, no te anestesie. Salgan. Versículo 4. ¿Para qué tenemos que salir o por qué? No solamente porque el que nos llama es Dios, sino porque es de alguna manera lo que Dios espera, que no participemos de sus pecados, ni que recibamos parte de sus plagas. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Recién te lo dije. Los que construían la torre querían llegar al cielo. Lo lograron, pero llegaron con sus pecados a cuestas. El sistema babilónico golpea la tierra, busca mantener embriagados a miles y miles, busca emborrachar aún a la iglesia de Cristo, la seduce mediante placeres carnales, temporales y pasajeros, le ofrece cosas que a la vista son atractivas, pero que despiertan el juicio y la ira de Dios. Despiertan el juicio y la ira de Dios. El llamado del cielo hoy es: iglesia, no tengas nada que ver con Babel, con Babilonia. No te contamines, santificate, toma hoy la firme determinación de alejarte de todo aquello que tenga que ver con este sistema perverso y caminar según Dios. Sal del medio de ella, no te dejes confundir ni engañar por este espíritu de Babel. Salgamos. No nos conviene ser parte de Babilonia. ¿Qué hará Dios? ¿Qué promete hacer Dios? Nos va a guardar de la hora de prueba y oscuridad que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Santifiquemos nuestra vida. Limpiémonos de toda inmundicia, de toda contaminación que el sistema haya volcado sobre nuestra vida. De toda cosa inmunda. Rechacemos toda propuesta babilónica en el nombre de Jesús, y el Señor nos va a levantar, nos va a poner en alto. Amén. Él nos va a honrar grandemente con su favor y su gracia. Termino. Mirá lo que dice Apocalipsis 19, 1 y 2. Apocalipsis 19, 1 y 2. ¿Cómo se titula este capítulo? Alabanza, ¿dónde? En el cielo. O sea que en el cielo, ¿qué va a haber? Alabanza. Más vale que empecemos a practicar acá, porque en el cielo va a haber alabanza. Y mirá lo que dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Dónde estaban estos? En el cielo. ¿Eran poquitos? Una gran multitud. ¿Cómo hablaban? ¿Qué escuchó Juan? Una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¿qué cosa? Aleluya. ¿Cómo lo decía? Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Así? ¿Cómo es una gran voz? A ver. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Digno. Justo.
¡Aleluya! A gran voz, imagínate que retumbó en todo el cielo. Era una multitud que gritaba y decía: salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios va a juzgar, ya ejecutó el juicio, ya lo decretó. Ahora falta la ejecución final. La gran ramera finalmente será juzgada y dice que Dios con ese juicio vengará la sangre de sus siervos de la mano de ella. De aquellos que han muerto a lo largo de la historia, predicando a Cristo, predicando y denunciando el pecado, predicando y anunciando y denunciando lo que estaba mal en la iglesia. Dios va a vengar la sangre de todos aquellos que han muerto predicando de Cristo. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace? Salgan de en medio de Babilonia. ¿Qué es esto? ¿Nos vamos a quedar a vivir acá para no contaminarnos? No. Salgan, dejen lo que no corresponde a un hijo de Dios. Dejen, no se contaminen. Cualquier cosa inmunda es la influencia de Babilonia sobre nuestra vida. Amén. Amén. Le queda poco tiempo a este sistema. Ya hay un juicio que ha sido establecido en los cielos. Falta su ejecución final en la tierra. Pero le queda poco tiempo. Dios nos vuelve a llamar. Salgan. Salgan. Amén. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie.